Saben, hay que reconocer algo. Desde hace mucho tiempo, prácticamente tal vez poco más después de su mandato, o tal vez cuando el mundo vio la forma en la que el presidente Nayib Bukele tomó pues las riendas de la pandemia, cómo atendió la emergencia en El Salvador, el presidente de la República anda definitivamente ya en otras áreas completamente diferentes. Ya los ataques del diario de hoy, de la prensa gráfica, de la misma oposición, se quedan sumamente cortos y sumamente pequeños para el nivel en el que el presidente de la República de El Salvador, Nayib Bukele, se encuentra en este momento. ¿Y a qué me refiero con esto? Que de hecho prácticamente hemos visto como en los últimos años han sido medios internacionales como el New York Times, el Washington Post y muchos otros medios de Europa incluso, quienes han atacado al presidente de la República. Y es curioso que pues estos ataques aumentaron cuando en El Salvador se implementa el Bitcoin como moneda de curso legal. También hemos visto cómo entidades como Human Rights Watch, Amnistía Internacional, y hemos hablado mucho de esto, no solo en este canal, sino en forma general, muchos otros medios informativos en internet, en medios sociales, han hablado sobre los ataques de estas entidades que antes no aparecían por ninguna parte en El Salvador y que son financiadas por ya sabemos qué entidades con fines oscuros en nuestro país y en muchos otros países. También arreciaron sus ataques desde la parte del régimen de excepción y la violación de derechos humanos y todo esto. Por la parte del tema económico teníamos supuestos economistas nacionales e internacionales que hablaban y decían que a raíz de la implementación del Bitcoin el país iba a caer en un default, íbamos a caer en impago, no íbamos a poder cumplir con nuestros compromisos financieros en el exterior y que todo eso era causa del Bitcoin, del mal Bitcoin. Era como el malo de la película. Y el aún más malo de la película era el presidente de la República, Nayib Bukele. Veamos estas imágenes de este pues, economista, Luis Membreño, que pues, era parte de, o es parte, no lo sé, de Vamos. Fue también compinche de Norman Quijano. Y pues anduvo diciendo desde el 2021 que el país iba a caer en impago, íbamos rumbo a un precipicio económico, etcétera, bla, 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 repitiendo lo mismo que también decían otros economistas internacionales respecto a El Salvador después de la adopción del Bitcoin, a lo que le han llamado pues un juego de azar, le han puesto un sinfín de calificativos con tal de descalificar la decisión del presidente Nayib Bukele, la decisión financiera y económica del presidente de adoptar Bitcoin como moneda de curso legal. Veamos lo que decía Luis Membreño. Se queda sin todas las fuentes de financiamiento de inversionistas privados internacionales, de gobiernos internacionales de otros países, de organismos multilaterales, de financiamiento interno. No es la opción pensiones, ¿verdad? Y le apuesta todo al Bitcoin. Entonces, la pregunta es, ¿será que el Bitcoin le da para todo lo que necesita? Mi impresión es que no, en Bitcoins, ¿verdad? Entonces, si eso se da, entonces sí ya los riesgos se incrementan para el consumidor, para el sistema financiero, para el mismo fisco, ¿verdad? Por todas las contingencias que esto implica, etc. Lo más probable, creo yo, es que va a haber un default. A raíz no solo de lo que decía Luis Membreño, independientemente de lo que él quería decirnos o las mentiras que nos quería decir a los salvadoreños, quizá lo más hasta cierto punto preocupante eran las mentiras que escribían los medios internacionales sobre el Bitcoin en el país y cómo intentaron meterle miedo a todo el mundo sobre esto. Pero este día el presidente de la República ha respondido no con argumentos sino que con hechos. A través de su cuenta de Twitter, como es habitual, el presidente de la República hizo esta publicación en la que desmiente absolutamente todas las mentiras que estos medios, supuestos medios de comunicación, medios de información, le decían a todo el mundo que iba a suceder en el país, que iba a caer en default, y no solo a nosotros como salvadoreños, sino a la comunidad internacional como tal, a los países aliados del Salvador, a los países amigos del Salvador, con tal de mentirles y de meterles miedo. Y el presidente, sin argumentos, solamente con hechos,
les dejó en claro que todas las mentiras que ellos dijeron eran nada más que eso, únicamente mentiras. Por increíble que parezca para un país que algunos dirán qué pequeño es El Salvador, qué intereses podrán haber en El Salvador, pero el miedo es el ejemplo que se tiene. Washington Post, el New York Times, medios europeos, El País en España y muchos otros escribieron un sinfín de mentiras de la forma más descarada posible sobre El Salvador. Esto fue lo que le dijo el presidente de la República en su cuenta de Twitter. En la publicación el presidente hace referencia a los cientos de artículos que escribieron sobre la caída del Bitcoin y el posible default de El Salvador que escribieron los medios internacionales. Sí, en el siguiente tweet hace mención de los enlaces de todas estas noticias que habían escrito, pues plagadas de mentiras. En el tercer tweet menciona las páginas completas que dedicaba el New York Times a las opiniones de los supuestos genios económicos sobre lo que sucedía en El Salvador. Y en el último tweet hace mención que El Salvador ha pagado los $800 millones más los intereses y que nadie está cubriendo la noticia excepto un solo medio. Y es que hay que analizarlo. Únicamente, pues, de hecho El Salvador estaba pagando $800 millones en deuda prácticamente adquirida en el tiempo de Arena y del FMLN, deuda que pues se adquiere no con el presidente de turno, sino que con la República de El Salvador y que en el tiempo alguien más tendrá que pagar. Algún otro presidente, pero siempre de la bolsa de los salvadoreños. Pero el punto acá es que la buena administración del actual presidente de la República ha permitido que se puedan financiar el presupuesto general de la nación, que se puedan financiar nuevos proyectos, infraestructura, carreteras. De hecho, a través de mis redes mencionaba que en esta gestión es la única gestión en la que se han hecho megaproyectos en las 3 zonas del país. En Gerardo Barrios en San Miguel, Claudia Larsa en Sonsonate y ahora en el Redondel Integración en San Salvador, que son megaproyectos de conectividad que se están haciendo hoy en el país en la misma gestión. Entonces, ¿dónde quedan las mentiras? Únicamente pues quedan los hechos. Y el hecho es que las remesas aumentaron en El Salvador. El hecho es que la seguridad ha aumentado en El Salvador, la recaudación de impuestos ha aumentado en El Salvador ha pagado y ha cumplido su deuda externa que vencía prácticamente pues para este año, la ha solventado y se ha cumplido, y todo lo que los medios de comunicación dijeron sobre lo que podía pasar únicamente por la adopción del Bitcoin no pasó. Lo único que quedan son los hechos. Y lo que pasa son las mentiras que estas personas descaradamente no solo le dicen a los salvadoreños, sino que también al mundo. Pero para suerte hoy existen las redes sociales y podemos buscar la información para que no nos mientan más.